Capítulo 120. Asuntos en la capital. No había lugar para las mujeres en la corte imperial. La ética feudal, 1, las empujaba a los aposentos de las damas, convirtiéndose en objetos frágiles en el pequeño patio de sus viviendas, cuidadas en todos los sentidos por sus maridos y sirvientes, padres e hijos. Eran jarrones de porcelana que debían apreciarse por su valor mientras esperaban ser casadas. No necesitaban aspiraciones elevadas. La emperatriz viuda, Hua Ewei, pertenecía a un clan ilustrado. Era hija legítima de ascendencia directa nacida de la esposa del jefe del clan Hua. Antes de alcanzar la mayoría de edad, nunca había visto el mundo más allá de los muros de sus aposentos, y después de alcanzar la mayoría de edad, 2, seguía atada a los confines de su patio. Ella arrebató el poder y la autoridad más supremos de este mundo de las manos de su esposo, pero nunca dio un paso más allá de esa línea. En cambio, bajó la cortina de cuentas y se sentó cautelosamente con la espalda recta detrás de ella. 3. La comandante en jefe, Isulgin, también provenía de un entorno distinguido. Era la hija legítima de ascendencia directa nacida de la esposa del jefe del clan, una familia militar de generales. Antes de ir a la guerra, estaba prometida a otro, pero después de ir a la guerra, nadie se atrevió a casarse con ella. Ella nunca obtuvo el reconocimiento que se merecía, solo la concesión ante la terraza Yulong. 4. El Ministerio de Ritos dijo que no era digna de disfrutar del privilegio póstumo de ser consagrada y venerada por el templo ancestral imperial después de la muerte. El nombre, Isulgin, había sido, hasta la fecha, calificado como la niña de Qidong. Si solo los hijos de Isiyu hubieran estado a la altura de las expectativas, la posición de comandante en jefe de las fuerzas militares nunca habría recaído sobre sus hombros. Inicialmente, Suesius no pensó en apoyar y ayudar a Lin Ting a llegar al trono. Esa aguda decepción cuando descubrió que el heredero imperial era una chica lo hizo cambiar de estrategia de inmediato, pero luego cambió de opinión cuando vio a Lin Ting. Porque Lin Ting se parecía demasiado al emperador Wang Chen. Cualquier ministro que tuviera la edad suficiente para haber visto antes al emperador Wang Chen podría distinguir los orígenes de Lin Ting a simple vista. Era una aberración fruto del incesto dentro del clan Li. Cuando el Palacio Oriental cayó del poder durante el reinado de Yongji, la única razón por la que el emperador Wang Chen abandonó el palacio fue para visitar al príncipe Yin, que había enfermado, y a su bella e indefensa esposa. El emperador Wang Chen no tuvo ninguna concubina imperial que le favoreciera durante los últimos años del reinado de Yongji. Después de caer enferma, la emperatriz Hua Ewei tomó el control de la antigua corte imperial y del harén para evitar que engendrara otro heredero imperial. Fue bajo estas capas de muros a su alrededor que el emperador Wang Chen fijó sus ojos en su nuera. Una lástima que la princesa consorte Yin haya dado a luz a una niña. Como un viejo león que hubiera agotado toda su energía, el emperador Wang Chen ni siquiera levantó un párpado cuando se enteró de esta noticia y, posteriormente, perdió todas las elevadas aspiraciones que una vez albergó. Nadie sabía si el príncipe Yin se enteró, pero no tardó en fallecer a causa de su enfermedad. Antes de su muerte, echó a Lin Ting de Kudo. Sin embargo, parecía estar predestinado a que Xianyun se cruzara con ella y la trajera de vuelta. Cuando Suesius Wu acababa de encontrar a Lin Ting, su comportamiento era tosco y ya estaba en la adolescencia. Volver a colocarla en el asiento del heredero imperial sería una tarea imposible sin la determinación de transformarla de adentro hacia afuera. Al principio, fue difícil. Había perdido demasiado tiempo en la villa Xianyun. Si ella misma no hubiera sido lo suficientemente decidida a borrar por completo todos esos rastros superfluos en ella, entonces habría sido imposible, incluso si Suesius Wu tuviera poderes sobrehumanos. Pero Lin Ting se corrigió a sí misma, paso a paso. Poco a poco, se quitó todas esas cosas vulgares y frívolas. Al principio, había muchas palabras que no podía leer, por lo que estudió mucho durante las noches. Los trazos que no sabía escribir bien, los practicaba día y noche. Ella parecía ser la última fuerza que el cielo dejaba al imperio del clan Li. Permitió que Suesius Wu viera un tenue rayo de luz en aquella situación de deterioro. Hace unos meses, cuando la lluvia neblinosa envolvió las flores del árbol de seda, cuando William rechazó a Suesius Wu, en el piso Lin Ting estaba sentada recta en la mesa practicando su escritura. Usó tanta fuerza en su escritura que casi rompió el papel. Cuando terminó de escribir, giró la cabeza a un lado para mirar la llovizna. Lo observó durante mucho tiempo sin expresión alguna. Suesius Wu se acercó más tarde para comer con ella, sentándose en el asiento de menor prioridad y comió con modales precisos en la mesa. Suesius Wu tenía la particularidad de no hablar cuando comía, por lo que nunca hablaban a la hora de comer.
Después de la comida, pondría a prueba a Lin Ting en sus deberes. Esta fue la prueba más importante del día. Lin Ting tenía que ser precisa y clara en sus respuestas. Sue Siuswo nunca la regañó, pero era más exigente con ella que con cualquier otra persona. Profesor. Lin Ting se detuvo por un momento mientras bajaba la cabeza. Voy a tener un cambio de profesor. Sue Siuswo ordenó los libros y dijo con indiferencia. Este no es un asunto en el que debas pensar. Lin Ting guardó silencio mientras se incorporaba. Escuchó cómo Sue Siuswo se ponía de pie y caminaba hacia la puerta. De repente, volteó la cabeza a un lado para mirar a Sue Siuswo y preguntó, ¿por qué soy una mujer? Sue Siuswo se quedó quieto y se giró para mirar a Lin Ting también. Lin Ting no apartó la mirada, estaba tan tranquila como Sue Siuswo. Soy una mujer, dijo Lin Ting. Si el nuevo profesor no está dispuesto a enseñarme por esta razón, entonces me gustaría pedir verlo. Sue Siuswo se giró de nuevo y se cambió de zapatos. El sonido de la lluvia afuera se intensificó. Dijo, no. Simplemente no tienes la afinidad para ser profesor y estudiante con él. Aún así, seguiré enseñándote. La afinidad es lo más difícil de manejar, es difícil encontrar profesores sabios. No estoy dispuesta a dejar pasar a un profesor por esto. Lin Ting ya se había puesto de pie. Profesor. Pero Sue Siuswo no le prestó atención, ni le respondió. Levantó la cortina y el joven sirviente que esperaba afuera levantó apresuradamente el paraguas. Sin dejar que el sirviente tocara los libros, bajó las escaleras y se fue. Lin Ting se quedó donde estaba y miró a través del espacio de la misma cortina como Sue Siuswo caminaba unos pasos antes de desaparecer bajo la lluvia. Sabía que esto era un rechazo silencioso de Sue Siuswo. No importa lo que otras personas pensaran de Sue Siuswo, a los ojos de Lin Ting, era extremadamente tranquilo bajo esa máscara gentil y refinada suya. Incluso era un poco engreído, nunca se expondría a la manipulación de otros, y era raro que hiciera caso a las palabras de los demás. Lin Ting solo pudo dejar pasar el asunto. Se volvió a sentar, abrió el ensayo sobre política contemporánea que Sue Siuswo había dejado y copió los caracteres de este, pero ella nunca podría escribir como él. Porque no sabía cómo controlarse diplomáticamente, sus trazos eran como cuchillas de acero que nunca darían vueltas. Varios meses después, el sol abrasador caía sobre la terraza Yulong, donde se arrodillaba una masa densamente abarrotada de funcionarios de la corte. Se trataba de funcionarios de origen humilde encabezados por Ai Lianyi. Después del sexto mes, An Chen trajo a un niño de su propio clan y afirmó que este niño era descendiente del clan Li. Bajo los meticulosos cuidados de Yao Benyu, la condición de Ai Lianyi mejoró. Lo primero que hizo al acudir a la corte fue rechazar el memorial de An Chen en su posición de gran secretario de la Gran Secretaría. También exigió una verificación oficial de la identidad del hijo, pero los emperadores del clan Li estaban todos muertos, y era imposible determinar si este niño era un descendiente del clan Li basándose únicamente en la emperatriz viuda. Ambas partes llegaron a un punto muerto, sin que nadie estuviera dispuesto a hacer más concesiones. Fui vicecomandante de las 8 grandes divisiones de entrenamiento durante el reinado de Yongji, y también fui el principal oficial militar bajo el mando del emperador Wang Chen. Tengo una carta privada del emperador Wang Chen en la que me confía el cuidado del niño. Gran secretario, ¿esto tampoco es suficiente? An Chen había ganado poder recientemente y por eso se atrevió a refutar a Ai Lianyi en la corte imperial. Ai Lianyi no tenía el mismo vigor que antes después de su enfermedad. Su corazón palpitaba mucho y sus manos temblaban con solo estar de pie por unos instantes. Salió y dijo, meras palabras sin una base fáctica. Si el comandante está dispuesto a hacer pública la carta privada y entregarla a la Gran Secretaría para que la examine, entonces usted y yo no tendríamos más necesidad de involucrarnos en semejante guerra de palabras en la corte imperial. An Chen se burló por dentro, no había heredero imperial en este momento, y era el trono que quedaba vacante lo que debía preocupar a Ai Lianyi. Para que estuviera tan poco dispuesto a hacer una concesión, ya debe haber encontrado un candidato. Entonces dijo, el trono ha estado vacío durante más de un mes. ¿Qué espera el gran secretario? La Gran Secretaría ha estado deliberando sobre ello. ¿Todavía no ha encontrado una solución? Ai Lianyi sudaba por todas partes. Sintió una opresión sofocante en el pecho, por lo que tomó un breve respiro antes de continuar. Revisamos el registro del clan y hemos descubierto que el segundo hijo del nieto del anterior príncipe Yan, nacido de una concubina, todavía está en Guizhou. Es descendiente del clan Li con un linaje rastreable. De acuerdo con las reglas,
Nadie más que él es apto para ser el actual candidato a príncipe heredero. El príncipe Yan fue el príncipe de Guizhou durante el reinado de Bansuan. Sus descendientes de linaje directo murieron en la batalla del Paso Luoxia, y los nacidos de concubinas más abajo son todos de la rama colateral del clan. ¿Cómo se les puede llamar el linaje del clan Lei? El segundo hijo del nieto del príncipe Yan, nacido de una concubina, ya se acerca a los 70 años. Entonces, ¿cómo puede seguir dirigiendo el gobierno? An Cheng sonrió. Además, es un viaje largo y accidentado. ¿Cómo va a soportar este tipo de tormento físico y mental? Gran secretario, simplemente no hay forma de que podamos discutir esto en detalle. Ambas partes se mantuvieron firmes, sin que nadie retrocediera. Todavía había estudiantes del colegio imperial arrodillados afuera. La emperatriz viuda escuchó un momento detrás de las cortinas de cuentas antes de decir, aunque este asunto es urgente, aún hay espacio para la discusión anciano de la secretaría. La gran secretaría asiste en asuntos gubernamentales, y nunca ha habido un momento en el que yo haga un trabajo superficial. Si tiene objeciones, puede venir al salón Mingli para discutirlo cara a cara conmigo. Por favor, haga que los estudiantes se dispersen. Habló con voz suave, pero Ai Lianji pudo oír el disgusto. Aunque An Cheng hizo todo lo posible para impulsar a este niño, siempre había presentado sus memoriales en su posición de anterior vicecomandante de las 8 grandes divisiones de entrenamiento. Nunca consiguió que los funcionarios de los clanes nobles apoyaran su propuesta. Esto fue para, en primer lugar, permitir que el clan Han se convierta en el único apoyo en el que podía confiar el nuevo emperador, y en segundo lugar, evitar sospechas. Evitar las sospechas era excepcionalmente importante. Tanto Huasiquian como Pan Rugi fracasaron porque no sabían cómo evitar las sospechas. Formar camarillas con fines egoístas era un gran tabú en la corte imperial. No había pasado mucho tiempo desde que la emperatriz viuda volvió a tomar el control de la corte imperial. En la actualidad, ella era igual que el emperador. Lo que no podía soportar ver era que sus ministros se reunieran para convertirse en una fuerza lo suficientemente poderosa como para obligarla a tomar decisiones políticas. Por ello, no promovió a funcionarios de origen humilde como gesto de buena voluntad, ni a funcionarios de los clanes nobles para asegurar su poder. Parecía entender que Da Zhou ya había llegado a cierto punto. En lugar de depositar sus esperanzas en un títere como lo había hecho unos años antes, bien podría contar con ella misma. Ai Lianji estuvo enfermo 2 meses, durante los cuales los funcionarios de origen humilde se mostraron muy nerviosos y tensos. Con Con Yu y Zhen Yu tomando la iniciativa, llevaron a cabo muchas discusiones en privado, y también presentaron memoriales repetidamente para pedirle a la emperatriz viuda que permitiera que Ai Lianji regresara a la corte imperial para administrar los asuntos de Estado. No solo eso, los estudiantes del colegio imperial todavía tenían el valor de entablar conversaciones ociosas sobre asuntos estatales. El 6º mes acababa de llegar, y ya había rumores de que la emperatriz viuda había tomado el poder y se había establecido como gobernante. La emperatriz viuda no tuvo discusiones abiertas con Ai Lianji, pero aumentó la frecuencia de las visitas pagadas por los eunucos. Esta fue una especie de incitación encubierta. Así que Ai Lianji asistió a la corte tan pronto como llegó el 6º mes, cuando su enfermedad acababa de mejorar. Aunque en las últimas décadas había afirmado que nunca formó parte de una facción o camarilla, ya se había convertido en la dirección en la que miraban todos los eruditos de origen humilde del mundo. Este era un hecho que no podía negar, aunque quisiera. Ya se había convertido en una especie de fuerza poderosa. Ai Lianji cayó enfermo y todo el mundo entró en pánico. Ai Lianji rechazó el memorial de An Cheng, y antes de que la emperatriz viuda diera su respuesta, los funcionarios y estudiantes ya se habían arrodillado por un día. Sin darse cuenta, se había convertido en la espina clavada en la carne de la emperatriz viuda, mucho más que el autoritario An Cheng. Ai Lianji se preparó para aguantar y dijo: los estudiantes del colegio imperial tienen el deber de discutir los asuntos oficiales para empezar, y la corte imperial es un lugar donde el mundo tiene sus ojos. Solo cuando hay discusiones puede haber estrategias. Su Majestad dirige la administración con diligencia y se ocupa personalmente de los asuntos. Sin embargo, los funcionarios son designados para compartir las cargas de sus superiores en la cima y supervisar el trabajo de sus subordinados en la base. Es una bendición para Da Zhou que estén preocupados por los asuntos del Estado. Es más, el asunto del príncipe heredero no es solo un asunto familiar. Este sujeto cree que solo permitiéndoles permanecer aquí podremos tener una discusión abierta sobre el asunto del nuevo emperador. No estaba sofocante ni cálido en el pasillo. Había persianas de bambú colgadas por todas partes para sostener bloques de hielo rotos. Para Ai Lianji,
Fue incluso un poco genial. Se quedó con la cabeza baja cuando terminó de decir su parte. Detrás de la cortina de cuentas, la emperatriz viuda permaneció en silencio durante mucho tiempo. Solo cuando a Lianji le dolían las piernas, que finalmente respondió con un tono pausado. Lo que ha dicho el anciano de la secretaría tiene sentido. En ese caso, te escucharé. En cuanto al asunto del segundo hijo del nieto del príncipe Yan, todavía tengo que ver el registro del clan, por lo que no es apropiado para mí llegar a una conclusión. Pero la gente de An Chen ya está aquí. ¿Quiere que el Tribunal de Revisión Judicial le ayude en las comprobaciones o prefiere que lo haga el Ministerio de Justicia? Haré lo que usted diga. Palabras de T97. Si la razón de la aparición de un personaje no es convincente y sus acciones no son lógicas, entonces no importará si esta persona es hombre o mujer, eso no salvará la historia del colapso. Cuando hice por primera vez el mapa mental de los personajes, se me ocurrió que los personajes femeninos podrían ser discutidos. Pero no esperaba una discusión sobre si todo el libro es un drama suficientemente serio con su presencia. Cuando apareció Isujin, alguien mencionó que ella era una Meisu autoinsertada. Pero en realidad, en el año anterior, publiqué algunos párrafos de Qian Jin-hyo en Weibo, y Sujin y Lin Ting estaban entre los personajes que aparecieron en ese entonces. Si su aparición no tiene sentido, ¿tendría definitivamente sentido si los cambio a un él? Gracias por leer. Notas. 1. Ley/diagonal Principios del cielo, es decir, la ética feudal propuesta por los confucianos de la dinastía Song. 2. Cuando una niña llegaba a los 15 años en la antigüedad. 3. Es decir, llevar la corte detrás de una pantalla o cortina, una práctica de la antigua China, donde a la emperatriz o emperatriz viuda se le permitía presidir la corte imperial sin ser vista por sus súbditos, ya que a las mujeres se les prohibía la política. Por lo general, esto lo haría la madre de un niño emperador, que se desempeñaría como regente y gobernaría en lugar del emperador. Es diferente a declararse soberana y gobernar ella misma como emperador. 4. Para un repaso, véase el capítulo 5151.